Dios les bendiga. Por este medio estamos nuevamente aquí llevando la palabra de Dios, trayendo el mensaje que Dios nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder ser impartido a otros corazones, a otras personas con la necesidad, igual de cada uno de nosotros, que tenemos esa necesidad de saber de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Proverbios, Proverbios 14:12. Este mensaje me lo daba el Señor. Para poderlo impartir primeramente para mi persona y luego para los demás. Dice la palabra de Dios: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a hacer una oración para que la cobertura de Dios sea sobre este mensaje, para darle gracias a Dios ante todo, porque su palabra es la que nos da el alimento espiritual. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre amado, te damos gracias, Padre, por este privilegio que nos das, Señor, de poder impartir tu palabra, Señor, de poder dar la palabra, Señor, por este medio, Señor, que llegue, Señor, a los corazones necesitados, aquel que tiene el hambre de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú glorificándote, Padre, que sea usted pasando ese carbón encendido en mis labios, Señor, y que sea usted, Señor, dando esa revelación de lo alto, Padre, para cada una de estas personas y para mi persona primeramente, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que sea la palabra espiritual y no de hombre, que sea descendiendo, Señor, a mis labios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Somos de la Iglesia Discípulos de Jesucristo, nuevamente dándole un cordial saludo y dándole la bienvenida a este canal que es para impartir las nuevas de nuestro Señor. Amén. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta palabra nos lleva porque muchas veces creemos que andamos caminando en lo correcto, que andamos haciendo las cosas correctamente, pero muchas veces las estamos haciendo alejados de Dios, sin pedir la instrucción que Dios nos da. Amén. Caminamos, muchas veces nos levantamos, no oramos, muchas veces solo nos levantamos y a media muchos decimos gracias a Dios por un día más. Muchas veces no nos acordamos que hay un Dios y que hemos abierto los ojos ese día por misericordia, porque hay muchos que en el transcurso de la noche hay enfermedad o muchas veces en un sueño profundo ya no se despierta. Entonces cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos es de darle gracias al Señor, porque nos permite un día más en esta vida, nos permite un día más de misericordia, de esperanza. Y hacemos planes, hacemos como dice la palabra, hacemos nosotros nuestros propios planes y no contamos con el Señor, no contamos en lo que el Señor quiere para nuestra vida y para nuestros días. Es bonito cuando te puedes levantar y despertarte y tener esa meditación con el Señor. Poder pensar o darle gracias al Señor y decirle: Señor, este día o esta semana tengo esto y esto, pero está en tus manos. Muchas veces puede ser cuestión económica, muchas veces puede ser situaciones adversas que pueden estar pasando en nuestros caminos, una enfermedad, falta de economía, falta de trabajo. Y todo eso nosotros lo podemos poner en las manos del Señor. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Muchas veces el Señor nos está sacando de un trabajo, nos está sacando de un lugar donde Él no nos quiere, y nosotros corremos a poder ir y decir: hoy sí, esta semana yo voy a ir a este lugar, yo voy a aplicar, yo voy a agarrar, porque yo sé que el Señor me va a respaldar. Cuando Dios nos respalda, recordemos que la palabra de Dios nos dice de que lo que Dios da no añade tristeza. Cuando nosotros esperamos en Dios, lo que Dios nos da no nos va a añadir tristeza. Él va a traer alegría, Él va a traer paz, Él va a traer gozo a nuestras vidas. Aún aquel trabajo, por más difícil que sea, lo vamos a hacer con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos ahí por voluntad de Dios, no voluntad nuestra. Sabemos que estamos ahí con el respaldo de Dios. Así que cualquier circunstancia, cualquier problema que nosotros tengamos, vamos a tener el respaldo de Dios, porque sabemos que hemos esperado
confiado en Él. Pero cuando nosotros no esperamos el respaldo de Dios y hacemos las cosas a nuestra manera, nosotros vamos a estar atribulados, nosotros vamos a estar enojados, vamos a estar molestos. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos el respaldo de Dios, que fuimos ahí con nuestros propios pies. La palabra de Dios es muy clara. Dice en Isaías, los voy a llevar a Isaías 53. Isaías 53, 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos cuando nosotros no esperamos en Dios, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, no nos va a ir bien. No vamos a estar felices, no vamos a estar contentos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra voluntad. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Todos nos descarriamos cuando nosotros no le pedimos al Señor. Cuando nosotros no le pedimos esa guianza al Señor de lo que vamos a hacer. Señor, esta semana yo necesito un ejemplo, que tú me ayudes en mis finanzas. Esta semana yo necesito que tú me ayudes con la alimentación para mi familia. Señor, tú sabes que tengo necesidad de un trabajo. Señor, tú sabes que tengo necesidad de poder hacer ciertas circunstancias, hasta una visita que nosotros vamos a hacer, porque muchas veces vamos a lugares, vamos a visitar personas que muchas veces el Señor no nos está mandando, que muchas veces el Señor dice: no te quiero ahí porque yo te estoy trabajando contigo en esta manera. Y hay momentos en el que el Señor nos inquieta, hay momentos que dice: mira, aquí hay una necesidad, ve. Aquí hay una necesidad, ve. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar el respaldo de Dios. Entonces, nosotros nos podemos descarriar fácilmente. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, Dios nos va a dar nuestro respaldo. Dice: como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó todos nuestros pecados. Él llevó todo en la cruz del Calvario, toda esa ansiedad, toda esa impaciencia, porque muchas veces no tenemos la paciencia de esperar en Dios. Muchas veces no tenemos ese don, podemos decirlo de esa manera, de poder escuchar la palabra de Dios, de poder escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces nomás estamos: dame, Señor, te pido, pero no tenemos aquello de quedarnos por un momento callados. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, a dónde tú me quieres llevar? No tenemos esa tranquilidad y esa paz. Es bonito cuando el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. No le voy a decir que hoy, que de un día para otro, usted lo va a lograr. No. Se va a tener que sacrificar, va a tener que llorar, va a tener que esperar en Dios, pero usted va a llegar al entendimiento cuando usted va a escuchar la palabra de Dios, cuando el Señor le dice camina y cuando el Señor le dice párate, cuando el Señor te dice ve y cuando el Señor te dice no vayas. Cuando el Señor te dice hazlo y cuando te dice no lo hagas. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y su hora. La palabra nos enseña, la palabra nos guía, pero nosotros tenemos que ser obedientes. No tenemos que ser esas ovejas que nos descarriamos, que nos vamos y hacemos lo que nosotros queremos y ya al final entonces sí, Dios mío, ten misericordia, Dios mío, escúchame, Dios mío, ayúdame, y en su misericordia Él lo va a hacer porque Él nos ama. En su misericordia Él va a atender a nuestro clamor, pero vamos a tener que pasar a aprender a escuchar a Dios y vamos a tener que pagar las consecuencias de no escuchar la palabra de Dios. Entonces la palabra nos enseña que nosotros tenemos que escuchar la palabra. La naturaleza terca y rebelde de la humanidad incluye el ser atraído hacia las cosas que ofenden a Dios. Muchas veces seguimos nuestros propios caminos egoístas, dañando a otros, antes de obedecer los mandamientos y la instrucción de Dios, antes de que nosotros podamos aprender. ¿Por qué? Porque por naturaleza
Por naturaleza, cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros vamos a ser necios, vamos a ser tercos. El Señor nos bloquea las puertas, el Señor nos cierra el camino, el Señor nos cierra esa puerta en ese trabajo, en ese lugar, porque dice aquí no te quiero, esto va a ser de perdición para ti, esto no va a ser bueno para ti, pero nosotros en nuestra terquedad seguimos empujando esa puerta hasta que nosotros la podamos abrir. Y recuérdese que la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Y cuando nosotros la abrimos en terquedad, en insistencia, porque realmente no queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias que no son agradables a Dios. Y vamos a tener esas consecuencias que nos van a doler, que nos van a hacer llorar, nos van a hacer gritar. ¿Por qué? Porque no fuimos pacientes, porque nosotros escogimos en nuestro camino. El camino, decimos, esa compañía, ese lugar, a mí me va a ir bien, porque yo voy a estar bien en ese lugar, pero el Señor dice, no, yo no te quiero ahí. Dice en Romanos 6:1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Y no es así. Muchos creemos que porque dice que por la gracia somos salvos, vamos a perseverar en el pecado y por gracia el Señor va a tener misericordia de nosotros. Tiene misericordia, pero eso no nos aparta de que vamos a pagar las consecuencias. No podemos perseverar en el pecado, no podemos perseverar a insistir a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Le voy a cambiar un poquito, tal vez la situación ya no va a ser un trabajo, va a ser una relación, va a ser un ambiente con un familiar, con algunas personas, amigos, en el cual el Señor le dice, no te quiero ahí. Esta persona no te conviene o este ambiente no te conviene porque este ambiente no te da un crecimiento espiritual. Este ambiente te va a regresar a hacer las cosas malas. Vas a regresar a hacer cosas que a mí no me agradan y no, pero yo me creo lo suficientemente autodominado religioso, no se puede decir, no que puedo hacer las cosas porque a mí no me van a pasar nada. No. El Señor nos evita lugares, el Señor nos quita de lugares y nos dice, ahí no te quiero. ¿Por qué? Porque esto no es de agrado a mí. Si el Señor sacó a un borracho, el borracho no va a regresar a la cantina a predicar. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque usted puede ser un camino que usted lo va a regresar de donde Dios lo sacó. ¿Qué va a pasar? Que usted ese día o esa semana usted no ayunó, usted no oró y usted no va a estar espiritualmente capacitado para poderlo hacer. Va a haber momentos que el Señor se lo va a permitir, va a haber momentos que Dios no se lo va a permitir, pero ante todo pidámosle a Dios la guianza en todo lo que nosotros hagamos. No perseveremos en el pecado. Si el Señor me sacó de una relación, si el Señor me sacó de un lugar donde a mí me pervertía y hacía lo que no era agradable al Señor, yo no voy a volver ahí. No voy a perseverar en hacer el pecado si el Señor ya me sacó de ahí. Y son cosas que al Señor no le agradan. Son cosas que para Él viene la ira de Dios para cuando nosotros pecamos. Recuérdese, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios tiene paciencia y nos habla y nos da la oportunidad, pero llega un momento que por amor Él nos corrige. Le voy a llevar a Proverbios 16:25. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es de camino de muerte. Ahí otra vez nos vuelve a hablar como empezamos. Está la palabra hablándonos. Muchas veces creemos, este camino es derecho, aquí está bien, pero no tenemos la guianza del Señor, no tenemos el apoyo del Señor y vamos a caer en lo mismo. Esta relación tiene la bendición de Dios. No le voy a decir que no va a tener problemas, pero usted va a tener la solución. Dios le va a poner a usted cómo trabajar con esa relación. Pero cuando usted se empeña en una relación, en una situación que no es agrado a Dios, va a ser un dolor de cabeza para usted, porque usted no va a ser feliz, porque usted va a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque usted lo escogió y no permitió que Dios lo hiciera. Entonces, le voy a llevar a Proverbios 5. Proverbios 5:21.
Y dice, porque el camino del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas tus veredas. Cuando nosotros le permitimos al Señor, Él está ahí. Y es más, siempre Él está con nosotros. Él siempre está viendo nuestro camino. Él está viendo. Dice que porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, nuestros caminos están ante Él y Él está ahí para que nosotros le digamos. Recuérdese que cuando nosotros le pedimos, dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros le pedimos, el Señor va a estar ahí atento para guiarnos, para llevarnos, para decirnos qué hacer. Pero cuando nosotros somos necios, el Señor no se va a meter. El Señor no, por misericordia tal vez pueda estar allí, pero el Señor no va a estar en algo que nosotros queramos hacer mal. Él no lo va a permitir y va a permitir que vengan las consecuencias porque nosotros así lo quisimos, no porque Él sea malo. Es lo que nosotros escogimos. Ya para cerrar con esto lo voy a llevar, dice en Proverbios 20:24, dice, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo pues vamos a entender nuestro camino? Cuando entendamos que por amor a Dios estamos aquí, que por amor a Jesucristo hemos llegado a este lugar. Este mensaje era el que traía el Señor a nuestra vida esta mañana, esta tarde, a la hora que usted lo está escuchando. Esta es la palabra que Dios nos pone de que tenemos que enderezar nuestras veredas y no caminar como ciegos, no que caminar conforme a la voluntad de Dios. No se deje guiar por otra persona que no está guiada por el Espíritu Santo. Si usted va a pedir un consejo, pídaselo a Dios o a una persona que usted mire que está conforme a la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y gracias por su atención. Gracias por escuchar la palabra que Dios ha traído. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje hermoso que has traído a nuestra vida. Gracias por tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú sigues trabajando en cada uno de nosotros, Señor, que hemos aprendido a escuchar, Señor, que tenemos que aprender a caminar conforme tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que seamos dirigidos conforme tu voluntad para hacer esa luz en las tinieblas, Padre. En el nombre de Jesús te pido que a donde haya llegado este mensaje, Señor, sea de bendición y sea de ayuda para aquellas personas que lo necesitan, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.